Entonces, ¿qué es una vacuna? Una vacunación consiste en la inducción y producción de una respuesta inmunitaria específica, protectora, a anticuerpos y o inmunidad mediada por células por parte de un individuo sano, susceptible, como consecuencia de la administración de un producto inmunobiológico, la vacuna, que puede estar constituida por un microorganismo entero, parte de él, o un producto derivado del mismo, antígenos inmunizantes, con objeto de producir una respuesta similar a la infección natural, pero sin peligro para el vacunado. Se basa en la respuesta del sistema inmunitario a cualquier elemento extraño, antígeno, y en la memoria inmunológica. De todos ellos vamos a ir hablando durante la charla. Entonces, acá caemos en el otro punto que yo quería, el segundo punto que quería hablar con ustedes, y aprovechando justamente la experiencia que hemos adquirido en estos 30 años de servicio, 5 a nivel de diagnóstico y 25 como productor de vacunas, las diferentes generaciones de vacunas por las que pasó Merial en todo el mundo, en las 15 plantas productoras que tenemos hoy. Y les digo, esto es un breve raconto, ¿para qué? Porque algunas veces ustedes se podrán preguntar, ¿por qué para tal vacuna Merial no llegó a la ingeniería genética? ¿Tá? Y yo siempre digo lo mismo, Merial siempre respetó al sabio Luis Pasteur cuando decía, la última palabra la tendrán los microbios. ¿Qué queremos decir con eso? Que no por llegar a la última generación, la ingeniería genética, es decir, Merial tiene la sellada, va a producir todas las vacunas con esa tecnología. No, si el microbio dijo, yo me produzco el mejor antígeno en la primera, segunda o tercera generación, ahí vamos a focalizar y ahí nos vamos a quedar. Y les digo como ejemplo, hoy la vacuna para la gripe, tanto equina como humana, Merial quedó fabricando el virus de la gripe en la membrana lantoidea del embrión de pollo. Quedó en la primera generación. No llegamos a la última generación. ¿Por qué? Porque la calidad del antígeno que se desarrolla en la membrana lantoidea es mucho mejor que un antígeno, por ejemplo, con ingeniería genética o un antígeno totalmente sintético en la quinta generación de vacunas. Lo mismo justamente a nivel, otras, por ejemplo, las bacterianas, sí, ahí avanzamos. Me acuerdo cuando desarrollamos hace 25 años atrás, y acá también, se desarrollaban las vacunas, como comentaba el doctor Carlos Moller, en las famosas damajuanas, ¿ya? El querido Tarossi, aquel medio con trozos de hígado, ¿tá? Que se producía, era una chanchada la tecnología, se contaminaba todo, ¿tá? Se hacían 30, 40 damajuanas, se colocaban todos dentro de una cámara estufa, eso crecía, reventaban la damajuana, ¿tá? Con todo el peligro para el operador, para el medio ambiente, es decir, ahí no había higiene y seguridad ambiental para nada, ¿tá? Y lo peor de todo, que eso había que unirlo, había que hacer un lote homogéneo para poder inactivarlo, y ahí era cualquier cosa. ¿Por qué? Porque primero no se lograba la homogeneidad requerida, segundo, había tanto antígeno en específico que el formol o el inactivante que empleara no llegaba a inactivar al germen, ¿tá? Porque se encontraban con ese germen protegido con una coraza llena de proteínas, de antígeno inespecífico, entonces generalmente habían problemas de mala inactivación, problemas de inocuidad, ¿tá? Hubieron casos justamente en Uruguay, tanto de esta vacuna como en aftosa, justamente, de malas inactivaciones, por ejemplo, en aquella época. Era una tecnología, y ahí sí Merial tuvo que decir, no, ahí teníamos que avanzar, como decía el doctor Carlos Moya, ahí no quedamos en esa generación, ahí teníamos que seguir avanzando porque sabemos que ahí el antígeno no solamente es malo, está lleno de proteínas inespecíficas, no respetamos el medio ambiente porque es realmente una chanchada lo que era, ¿tá? Y a su vez el costo de mano de obra, imagínense, para hacer 2.000, 3.000 litros en damajuana de 10, 20 litros. La segunda generación de vacunas, ¿tá? En una época Merial quedó acá para la vacuna aftosa, el explante, el epitelio lingual bovino, los explantes de epitelio lingual bovino, el conocido Frenkel, ¿tá? Y ahí quedó Merial, y les digo honestamente que durante muchos años participé en ese equipo de producción, porque el antígeno Frenkel consideramos que era un excelente antígeno.
un excelente antígeno. El virus se reproducía, ¿tá?, en el mismo tejido del animal de campo, ¿tá?, en el epitelio lingual bovino, ¿tá? Entonces, la calidad del antígeno Frenkel era excelente, pero Merial también puso en la balanza. Empezaron a aparecer los cuadros adventicios, de esos virus adventicios, los virus justamente que se encontraban en forma quiescente en ese tejido y podía eventualmente crecer justamente en la vacuna y causar un cuadro justamente de una enfermedad que no tenía nada que ver la vacuna contra la cual queríamos proteger, el agente que queríamos proteger contra la aftosa, podía desarrollar cualquier otro tipo de virus adventicio. Entonces, por eso, hoy, por el BCE, ya no es la OIE, para nada aconseja esta tecnología para hacer vacuna de Frenkel, ¿tá?, por los famosos priones. Entonces, esa tecnología se dejó y se pasó justamente a cultivo celular. En cultivo celular se desarrolló un cultivo celular, el virus es excelente y después se llegó a una tercera, porque ahí todavía no se llegaba a menospreciar la calidad del antígeno, se fabricaba a grandes masas, pero no era repetitivo, los cultivos, las fermentaciones no eran controladas, entonces había alta variabilidad. Las bacterianas, en la segunda generación de vacunas, las vacunas clostridiales, cuando abandonamos el típico tarose y pasamos a los cultivos, a los fermentadores, ahí se empezó a controlar, ya la inactivación era mucho más pareja, pero teníamos el grave inconveniente de las proteínas inespecíficas, no eran vacunas puras. Y nuestra filosofía o nuestra meta era fabricar vacunas polivalentes, lo más polivalentes posible, y para ello teníamos que purificar lo máximo posible. Llegamos a la tercera generación de vacunas, ¿tá?, y ahí sí, en las vacunas virales y bacterianas, la producción de antígenos purificados y cuantificados. Esa es una tecnología que hoy Merial está empleando para muchas vacunas también, tanto virales como bacterianas. ¿Tá? Acá, en la purificación y en la cuantificación, en la segunda generación se ponía una masa antigénica, tanto mililitros, tanto litros de antígenos. Hoy, Merial, para trabajar en la tercera generación de vacunas, está poniendo cantidad específica del antígeno inmunizante, ¿tá?, tantos microgramos de BP1 para aftosa, tantos microgramos de toxoide para las vacunas clostridiales, pero en forma cuantitativa. Cuando vamos a formular una vacuna con esta generación, decimos, pongo tanto de séptico, pongo tanto de épsilo, pero microgramos, no ponemos un volumen. Cuando ustedes ponen un volumen, ese volumen hoy puede tener tanta cantidad de viriones y mañana ese mismo volumen tiene la mitad o la cuarta parte. ¿Tá? Es decir, para poder lograr una regularidad en el tiempo, hay que cuantificar en el momento de la formulación. El fabricante debe ser consciente que pone exactamente la misma cantidad todas las veces, pese a todo, son productos biológicos, ¿tá?, y pueden tener alguna variación, pero estamos minimizando enormemente la variabilidad que teníamos con la segunda generación de vacunas.